Pensemos en esto, un evangelio, unas palabras que se le atribuyen a Jesús, que estuvieron, más de 1500 años enterradas en el desierto. Un texto tan, pero tan diferente, que desafía mucho de lo que damos por sentado sobre el cristianismo primitivo. Hoy vamos a explorar el Evangelio de Tomás. Y miren, arranca con una promesa, que es, increíble. Quien encuentre la interpretación no probará la muerte. O sea, desde la primera línea ya te está diciendo algo distinto. La salvación no viene por la fe en alguien, sino por entender unas palabras secretas. Y claro, la pregunta que nos tenemos que hacer es esa. ¿Qué tenían de especial esas palabras secretas? ¿Qué las hacía tan peligrosas como para tener que enterrarlas por más de 1 milenio? Juntos vamos a desenterrar una historia que, como el propio Evangelio, fue deliberadamente ocultada. Bueno, para entenderlo, nuestra historia no arranca en la antigüedad, empieza, curiosamente, en el siglo XX, con un hallazgo completamente accidental en pleno desierto egipcio. Es que la escena es de película, ¿no? Unos campesinos que no buscaban nada más que fertilizante, algo súper mundano, y de repente se topan con un tesoro, pero no de oro, sino de conocimiento, un conocimiento perdido que estaba a punto de sacudirlo todo. A ver, paremos un segundo a pensar en esto. Estos textos se entierran por allá del siglo IV y no vuelven a ver la luz sino hasta 1945. Son casi 1600 años de silencio. Es como si un capítulo entero de la historia del pensamiento cristiano simplemente, hubiera sido borrado. Ahora, la gran pregunta, ¿qué había adentro de esos libros? Porque no era otro evangelio más, como los que ya conocemos. Para nada. Era algo de una naturaleza completamente diferente. Es que, a diferencia de los evangelios que nos cuentan la vida, la crucifixión y la resurrección, este texto es otra cosa. Es una colección, una lista de 114 dichos, bastante enigmáticos. No se enfoca en lo que Jesús hizo, sino en lo que dijo. Un evangelio de pura palabra, no de acción, y eso lo cambia todo. Para poder entender este evangelio hay que entender un concepto que es clave. Gnosis. ¿Qué es? Bueno, en griego significa conocimiento, pero no cualquier conocimiento. Es la creencia de que la salvación no viene de la fe, sino de un conocimiento directo, personal, de una chispa divina que llevamos dentro. O sea, desde esta perspectiva, el gran problema de la humanidad no es el pecado, es la ignorancia de nuestra verdadera naturaleza. Y esta cita, lo resume de una manera brillante. El reino de Dios no es un lugar al que vamos a ir después de morir. No, es una realidad que ya está aquí, ahora, tanto adentro como afuera. Una realidad que espera ser descubierta. ¿Cómo? A través del autoconocimiento. Pero claro, esta idea que era tan radical, la del autodescubrimiento, chocaba de frente con otra forma de ver el cristianismo, una que estaba ganando cada vez más poder en esa misma época. Una fe que se basaba en la autoridad de la Iglesia, de los obispos y en un credo único para todos. Y en esta tabla se ve perfecto el choque de estos dos mundos. Por un lado, la visión ortodoxa. El problema es el pecado, y Jesús es el Salvador. Por el otro, la visión gnóstica de Tomás. El problema es la ignorancia, y Jesús es un iluminador espiritual. El camino no era la fe en la Iglesia, sino el conocimiento interior. Eran, literalmente, dos visiones compitiendo por el alma del cristianismo. Y ojo, que esto no era solo un debate de ideas, una charla filosófica, no. Esto era una verdadera batalla por el futuro de toda la fe, una lucha por definir qué significaba, en esencia, ser cristiano. Y aquí está el meollo del asunto, la razón del conflicto. Si la salvación se encuentra dentro de cada uno, entonces, ¿para qué sirve la Iglesia? ¿Cuál es el papel de un sacerdote o un obispo? El pensamiento gnóstico no era solo una idea diferente, era una amenaza directa a toda la estructura de poder que se estaba construyendo. Además, aquí la política jugó un papel importantísimo. Pensemos en el Imperio Romano. El emperador Constantino necesitaba con urgencia una religión que unificara un imperio que se caía a pedazos. La ortodoxia, con su jerarquía clara, su mensaje simple, era la herramienta perfecta.
El gnosticismo, en cambio, con todo eso del viaje individual, era para ellos demasiado caótico. El Concilio de Nicea entonces fue el punto de quiebre, el momento en que se dijo, esta es la versión oficial del cristianismo. Y punto. Todo lo demás, incluyendo el Evangelio de Tomás, fue declarado herejía. Y no solo eso, sus textos fueron perseguidos, quemados, se intentó borrarlos por completo de la historia. Pero, y siempre hay un pero en estas historias, aunque el libro fue enterrado, las ideas que contenía nunca desaparecieron del todo. De alguna forma, sobrevivieron en las sombras, resonando a través de los siglos. Y es fascinante ver cómo este texto tan antiguo, después de que lo redescubrieran, parece que encontró un nuevo lugar en nuestro mundo moderno. Sus ideas sobre el autoconocimiento resuenan muchísimo hoy en día, ¿no? En la meditación, la psicología, el diálogo entre religiones, en fin, en una época que muchas veces valora más la experiencia personal que el dogma de una institución. Al final, el Evangelio de Tomás no es que nos dé respuestas fáciles. Al contrario, lo que hace es devolvernos esa pregunta fundamental que dividió al cristianismo en sus inicios, un dilema que sigue tan vigente hoy como lo fue entonces. ¿El camino espiritual es seguir a un Salvador externo o es encontrar lo divino adentro de uno mismo? La pregunta sigue abierta.